Ignacio, Matías también dice lo mismo. Y somos 15 ahora. Bueno, hagamos lo siguiente entonces. ¿Tienen dudas de...? Bien, ahí dice Ignacio, que trae dudas dudas a la clase, a la clase de hoy. Decime, Ignacio, ¿cuál es, qué preguntas tenés de qué unidad, digo, ¿no? Abro el micro, profe, Sí, porque si no es muy complicado de explicar. El tema es sí, con un ejercicio en particular, profe. sí, sí, Que yo lo que tengo es, digamos, una esfera sí, rodeada por un casquete, le dice, un sí, cilindro que tiene un radio de 5 centímetros sí, interno y 6 externo, y la bien, parte externa está conectada a tierra, me dice. ajá. A ver si puedo hacer el dibujito Eso. de tu situación, digo. A ver, entonces, me decís, tenés una esfera, Sí, una esfera así, ¿m? exactamente. De radio interno R1 o RI si querés, Claro, y radio externo R2, esto es claro. R2 o RE, ¿eh? Ujú. Y esta está conectada a tierra, me decís. ¿M? Sí. Bien. ¿Y Me después? dice que es no conductor la parte externa, que la parte externa es no conductora. La parte externa es no conductora. Esto de Perdón, acá espere que lo estoy buscando a ver si... No, creo que... No, conductora, perdón. es Conductora. conductora, sí, 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 Conductora, sí. sí, conductora, perdón. Sí. Bien. Y adentro de la esfera, ¿qué tenés? Y una densidad, me dice, una densidad, tenía una densidad constante, digamos que no varía. Una densidad de carga, perdón. O sea, Y a me ver está pidiendo calcular el campo eléctrico para un radio A más chico que el radio I, para un radio B más grande que un radio B entre el radio I y el radio E, y para un radio C mayor al radio E, a eso. bien. Entonces, vos me decís que esta de acá adentro, la de radio RI, tiene una densidad volumétrica de carga ρ, ¿así? Sí, exactamente. Así. Y Sí, sí, esta de afuera es una esfera conductora, digamos, ¿cierto? sí. ¿Eh? Esto vos tenés carga Q ahí, ¿no es cierto? Ujú. Carga total Q, donde esta carga Sí. total Q es la integral de ρ por el diferencial de B. Como es una esfera, o sea, esto, acordate, esta integral, en este caso se hace en todo el lugar donde existe carga. ¿Eh? Entonces, esto, como es una esfera, te va a quedar integral entre 0 y RI de ρ por 4 pi r cuadrado diferencial de R. ¿Mm? Ujú. Hasta ahí venimos. ¿Mm? Entonces, cuando vos estás adentro, por ejemplo, cuando vos estás en este punto de acá y querés calcular el campo eléctrico de este punto a una distancia R, pasás por ese punto una superficie gaussiana, ¿no es cierto? Aplicando, es decir, vamos a hacer el cálculo del campo para un punto R menor que RI. ¿Mm? Sí. Entonces, de acuerdo a lo que dice la ley de Gauss, ¿Mm? De acuerdo a lo que dice la ley de Gauss, vamos a tener que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a 1 sobre epsilon 0 por la integral de ρ por diferencial de B. ¿Mm? Esto es, esta integral vos la vas a hacer entre 0 y el radio de la superficie gaussiana.
porque toda la carga que encierra esa esfera es esta de acá. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? Si me escuchó, a ver, voy a poner el chat. Sí, Porque, profe, sí, sí, sí. bien, porque por ahí no sé si mi internet se corta o no. Bien, entonces, esta primera parte de acá, por ser una esfera, queda como E por 4pi r al cuadrado. Esto es la expresión 1 que está acá. Y en la expresión 2, que va a ser esta, en esa expresión 2 vas a tener igual a 1 sobre epsilon 0 por la integral de ρ por 4pi r cuadrado diferencial de r entre 0 y r minúscula. Entonces, de acá, ¿qué podés cancelar? Podés cancelar el 4pi con el 4pi. Este ρ podés sacar de acá y ponerlo afuera. Ahí. Y esta integral que tenés acá te va a quedar como esa integral te va a quedar como, vamos a borrar, r al cubo sobre 3. Entonces, este 4pi, esto era la expresión 2 que teníamos hoy, cómo queda transformado. Entonces, de manera que el campo, esto significa que el campo, para un punto interno, porque habíamos dicho que íbamos a calcular en ese lugar para cualquier punto que sea menor que RI, va a ser igual a ρ por R cubo sobre... y acá tengo este R cuadrado con este R cubo, que también puedo simplificar. Entonces me va a quedar ρ por R sobre 3 epsilon 0. Dice Marcelo. K por R por Q sobre A cubo, creo que es el campo, me dispone. No sé, porque acordate, Marcelo, que está calculando el campo en el interior de la esfera, para cualquier punto, por eso ponemos como una función. Este R, que es variable, que es una variable, digamos, fíjense, lo voy a poner con otro color, para que se note la dependencia de R, digamos. Es decir, fíjense, todo esto que está acá, esto que estoy metiendo yo en esta línea punteada, es una constante, porque por eso pudimos sacar fuera de la integral, ¿no es cierto? Entonces, una constante por una variable me da una relación del tipo lineal. El campo, a medida que yo me voy moviendo hacia allá, hacia el radio interno, el campo va creciendo linealmente. Ignacio, hasta ahí, ¿cómo venimos con esto? ¿Me venís siguiendo? Bien, sí, sí, profe. Bien, bien. Ahora, como esto es un conductor, digamos, como esto es un conductor, esta carga total Q que vos tenés acá, va a inducir una menos Q del lado interno de esta esfera conductora de radio E, y esta menos Q va a inducir una carga Q del lado de afuera. Pero como esta esfera está conectada a tierra, digamos, esta carga que vos tenés acá se va a terminar yendo, descargando, por decir así, a tierra, y se va a quedar sin carga la parte externa de la esfera conductora.
siguiendo con el problema, nosotros tenemos que calcular ahora el campo en un punto por acá, ¿eh? En ese punto que está comprendido entre RI y el R externo. Entonces, ¿qué hago ahora? Paso una nueva superficie gaussiana. Esto trata de ser una esfera gaussiana. Esto vamos a borrar porque esto no tiene mucho más sentido que esté y por ahí capaz que le confunde. Profe, ¿Sí? perdón que lo interrumpa. No hay Vamos a problema. considerar, para este caso que la esfera exterior es conductora, Sí. vamos a considerar que siempre se descarga a tierra, o sea, no hay campo Siempre afuera. que vos tengas, claro, siempre que vos tengas que está conectada a tierra, toda la carga externa que pueda tener esa batería se va a ir. ¿Eh? ¿Qué es lo que vos hacés? O sea, esto no es una cosa traer de los pelos. Vieron que en el caso de los vehículos, por ejemplo, los vehículos se cargan por algún tipo de roce que uno provoca contra el auto. Es lo que le pasa por ahí a más de uno, que cuando agarra la puerta y abre la puerta, te patea el auto. Ese es el término que uno usa, digamos. ¿Por qué? Porque la carrocería del auto está cargada, ¿eh? Y se descarga por uno. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer generalmente? Se le ponen como unas tiritas que van desde la carrocería al piso, lo habrán visto en los paragolpes de los vehículos. ¿Qué hace esa tirita? Descarga la superficie del vehículo de posibles cargas que pueda tener. Entonces, no, eso es otra cosa. Cuando te patea la heladera, si está descalzo, Maxi, es otro tipo de fenómeno. No es el mismo que estamos hablando acá. Y depende mucho del tipo de forma de energía con la que vos estés cargando la heladera, que esté enchufada la heladera. Pero sigamos con este ejemplo. Entonces, cuando uno conecta tierra, se descarga toda la carga, todo el exceso que pueda tener la superficie exterior de esta esfera. Entonces, cuando yo estoy parado por acá, antes de seguir con este punto que estábamos viendo de acá, pero cuando yo estoy parado de acá, por ejemplo, en este punto de por acá, por ejemplo, ¿eh? Si estoy parado ahí, digamos, y rodeo ese punto o hago pasar una superficie gaussiana que contenga ese punto. ¿Qué cantidad de carga cuando tu hijo te patea? Están cargados los padres. Cuando encierro esto con una superficie gaussiana, digo, ¿qué cantidad de carga neta encierra esta superficie? Acá dice, según el análisis, claro, o sea, la carga total que encierra esta superficie es nula, porque yo tengo la inducida en la cara interna y la cantidad de carga Q que tiene la esfera de radio RI, y entre las dos se cancelan. Entonces, cuando yo estoy parado afuera, es decir, cuando quiero calcular el campo en un punto que sea mayor que el radio externo y aplico la ley de Gauss, esto va a ser igual a menos Q, que es la carga en la superficie interna de la esfera de radio RE, más Q, que es la carga total que tiene la esfera de radio R sub I, dividido epsilon 0. Esto da igual a 0. O sea, la superficie no es 0, lo que tiene que ser 0 es el campo. Me faltaba un pedacito de este ejercicio, que es el que yo lo voy a resolver acá, porque fíjense, tenemos para R menor que RI, para R mayor que RE, pero nos falta definir el campo para un punto R comprendido entre RI y RE. Eso es lo que estaba haciendo en esta parte cuando rodeé este punto o hice pasar por ese punto una superficie de color rojo, digo, ¿no? Entonces, si aplico la ley de Gauss acá, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar que el flujo del campo eléctrico a través de la superficie cerrada, y lo pueden
Ya te contesto, Joaquín. Esperamos un cachito. Y acá pueden escribir el resultado de dos formas. Poner como que es la carga total dividido epsilon 0, de manera que si lo escriben así, el campo va a ser igual a Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado, o lo pueden escribir como la integral de ρ por diferencial de volumen. Esta integral va entre 0 y r sub i dividido epsilon 0. Porque fíjense que esto que yo estoy haciendo acá es lo mismo que había escrito por acá. Es lo mismo que yo había escrito por acá. ¿Mm? Lo único que estoy haciendo es reemplazar esta Q de acá por su expresión en función del lugar donde está encerrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 1 sobre epsilon 0, ρ por r al cubo sobre 3r al cuadrado. Si ustedes hacen el reemplazo en esta integral que yo marqué como 2, hacen la integral entre 0 y r sub i, van a tener esta expresión que yo le escribí acá abajo. Entonces, vamos a hacer una llamadita acá, en este lío de expresiones, una llamadita acá, que la termino escribiendo por acá abajo. Entonces, el campo va a ser igual a ver si... Sí, ahí está. Esta que está acá, ya es la presión del campo, perdón. Esta es la presión del campo. Yo hice las simplificaciones ya mentalmente. Claro, vos podés, cuando estás afuera, voy a borrar un poquito todo este lío, mirá. Y hay dos preguntas que tengo pendientes. Esperen un poquito. Voy a borrar todo. Cuando yo tengo una esfera con una densidad volumétrica de carga, ponerle ρ igual a constante, y ρ constante o la carga total Q, y estoy parado acá, de este lado, yo puedo dejar la expresión del campo como Q sobre 4pi epsilon 0 por r cuadrado, donde Q es la carga total que tiene la esfera, o puedo dejar que el campo sea igual a Q, a ρ por r al cubo sobre 3 epsilon 0 r cuadrado. A ver si era, a ver, más fácil es que lo calcule, para no generar ningún tipo de errores. Entonces, teníamos que E por 4pi r cuadrado es igual a 1 sobre epsilon 0 por la integral de ρ por 4pi r cuadrado diferencial de r entre 0 y r, este radio de acá, y r. Entonces, de acá puedo cancelar este 4pi con este 4pi, y esto me va a quedar como 1 sobre epsilon 0 por ρ por r cubo sobre 3. Entonces me queda que el campo es igual a ρ por r cubo sobre 3 epsilon 0, r cuadrado. Está bien. ρ por r cubo sobre 3 epsilon 0, r cuadrado. A ver, esperen un poquito que me fijo en la pregunta, porque Joaquín me había hecho una, debido a que el casquete es conductor, por eso pasa, no, sí, por eso pasa, Joaquín. No recordaba que cuando tuviéramos una densidad, se lo reemplazaba a la carga con la integral de la densidad. A ver, no recordaba que cuando tuviéramos una densidad se lo reemplazaba a la carga. Claro, se lo reemplaza cuando vos estás adentro. O sea, si vos estás adentro, estás queriendo calcular el campo en este punto, digamos,
No podés usar la carga total, porque no es la carga total Q la que está encerrada acá. Es parte de esa carga, y eso lo hace resolviendo la integral. Eso es la respuesta a lo que decía Joaquín. Después dice Marcelo. La teoría dice, dentro de un conductor el campo eléctrico es cero. Acá, ¿cómo se entiende eso? Un conductor vacío es Marcelo. Cuando vos tenés un conductor vacío, sin nada en su interior, el campo eléctrico adentro es cero. Pero si vos tenés una carga dentro del conductor, esta carga la tiene en líneas de campo. Y el campo acá adentro ya deja de ser nulo. Cuando no hay nada dentro del conductor, el campo es cero. Por ejemplo, otra situación donde se plantea eso es cuando vos tenés una carga solita Q rodeada de un casquete conductor. Un casquete conductor de radio interno RI y radio externo RE. Entonces, esta carga menos Q que vos tenés ahí induce una menos Q en la cara interna del conductor y una Q del lado externo. Cuando vos pasás una superficie gaussiana por acá, la carga total que encierra esta superficie es cero, porque va a ser la suma de esta más esta de acá. Se terminan anulando, y como la superficie no es cero, lo que tiene que ser cero es el campo. Este es un casquete conductor y verifica eso que decís. Tampoco acá dentro en esta parte, no hay ninguna carga distribuida de alguna forma. Cuando vos estás parado acá afuera, digamos, ¿qué cantidad de carga ves? La suma de esta, que te da Q. Ahí te respondí, Marcelo, no sé si está entendido, me contestan ahí en el chat. Es que la esfera conductora encierra otra carga, Marcelo, ahí está, Está, ahí te está diciendo lo mismo que te dije yo. ¿Estamos con eso? Bien. ¿Quién era que me había preguntado este problema? Era Yo, profe, Guarnier. sí, después, ¿Entendiste? sí, profe, esa era mi duda, por el tema de las cargas y qué sé yo, que pasaba en la parte externa. No estaba muy seguro de qué hacer. Bien. Buenísimo Igual entonces. después te pregunta, la última pregunta dice que haya la diferencia potencial entre la superficie externa y el cascarón conductor. Y bueno, eso, mirá, eso para dar eso, en ese problema, para que voy a correr la ventanita del chat y voy a volver a borrar todo esto. Mirá, resumiendo un poquito lo que teníamos en este problema. Vos tenías acá un radio, ¿cómo es? Un radio interno. Y después tenías tu esfera conductora afuera, con R igual a R externo, y esto estaba conectado a tierra. Y habíamos visto, y yo lo voy a poner en formato de gráfico, digo, ¿no? Habíamos visto que el campo, o los campos que teníamos, era así. Teníamos hasta acá, ponerle que es R interno, hasta acá es R externo, y teníamos para esto del campo en función de la distancia. Entonces, en la primera parte, ¿qué tipo de relación teníamos? Teníamos una relación del tipo lineal, porque habíamos llegado a que el campo era igual, el E interno, vamos a poner el E1, era igual a ρ por R sobre 3 epsilon 0. Este es el E1. Después, el E2, habíamos dicho que era Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado o ρ por R cubo sobre 3 epsilon 0 R cuadrado. Y eso me hace que sea una gráfica algo así. Y después me dice que es cero el campo, o sea, que va así. Es nulo afuera. Este vendría a ser entonces el E2. Profe, si no estuviera conectado a tierra, la gráfica seguía bajando, ¿no? Seguía bajando hasta ser cero.
normalmente no para Si, si, claro, si no hubiese estado conectado a tierra, hubiese seguido así, siguiendo porque la carga menos Q se hubiese ido con la carga Q que hubiese quedado al lado de afuera. Disculpe, Está- profe, sería Q, entonces quedaría Q, ¿no? Quedaría, perdón, no te entendí bien. Que si se saca lo que te había dicho el compañero, así que si se saca el cable a tierra, quedaría Q. Quedaría Q del lado de afuera. Es decir, Claro. si no existiese esto, vos vas a tener esta carga total Q, una menos Q de acá y una Q del lado de afuera. Y entre estas Claro, dos quedaría la de afuera. van a cancelar entre ellas y esta forma de acá de E2 va a continuar esta línea de punto que lo hice recién acá. Les voy a borrar por las dudas, no vaya a ser que después alguno lo vea mal. Bien, y me pedía calcular la diferencia de potencial entre la esfera de radio RE y la esfera de radio RI. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Lo voy a escribir acá, sí. La diferencia de potencial entre R2 o RE y RI va a ser igual a menos la integral del campo entre RE y RI de E por diferencial de R. Esa es la definición para este caso. Ahora, ¿qué campo es el que pongo yo acá? Es el campo que exista entre RE y RI. Entre RE y RI existe el campo E2. Entonces, eso va a ser igual a menos la integral entre RE y RI de, vamos por esta expresión, digamos, total es lo mismo, de Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado diferencial de R. Esto es lo mismo que hacer todo lo que es constante afuera, Q sobre 4pi epsilon 0, y me va a quedar 1 sobre RE menos 1 sobre RI. Porque la integral de esto, sí, es menos 1 sobre R. Sí. Para los límites de integración consideramos el RE primero porque lo que venimos diciendo es que venimos de un punto infinito, pero en este caso no. No. Porque acá vos estás calculando la diferencia de potencial entre este punto de acá y este punto de acá. O sea, no es el potencial lo que vos estás calculando, es la diferencia de potencial. Acordate que potencial y diferencia de potencial son dos cosas diferentes. El potencial de un punto es la integral entre infinito y ese punto. Y la diferencia de potencial involucra dos puntos. En este caso lo que está calculando es la diferencia de potencial. No está calculando el potencial. Pero ¿por qué pone el RE abajo y el RI arriba? Porque yo me estoy moviendo desde este punto a este punto de acá en contra del campo. Pero si fuese al revés, ¿daría lo mismo? Si fuese al revés, te daría negativa esta integral, y ese negativo significa que el sistema te está entregando energía a vos. Y en este caso, vos le estás entregando energía al sistema. Claro. ¿Entendés? Es como cuando vos tenés, para que lo relacione, un cuerpo unido a un resorte. Cuando vos movés para allá el resorte, digamos, se almacena energía, o sea, vos entregás energía al sistema y se almacena como energía potencial elástica. Ahora, si vos estando acá, así, con el resorte comprimido que tiene energía potencial elástica, vos lo soltás a la partícula pasa de tener energía potencial a tener energía cinética, pero el sistema, fíjate que en esta situación este cuerpo no tiene energía. El sistema le entrega energía y el cuerpo gana velocidad en este caso. Perfecto. Acá dice, ¿está la pregunta? Sí.
Bien, acá hay un comentario con relación al signo, digamos. Yo lo único que hice acá es la integral de esto de acá, de diferencial de r sobre r cuadrado, es menos 1 sobre r. Y cuando uno multiplica los menos entre sí, me queda acá, me puse mal el signo acá tendría que corregir, porque sería 1 sobre el radio I menos 1 sobre RE. Y así. ¿Mm? ¿Estamos? Bien. Sí, profe, yo le quiero preguntar por uno parecido a ese. Bien, decime. Yo le digo. ¿Tiene esa forma? La misma... No sé. ¿Vos tenés la imagen del problema que lo puedas pasar al grupo de WhatsApp? Entonces, Sí, ¿cuál rodea paso una un foto y... casquete metálico de radio R2 que está conectado a una fuente de potencial B1? Hallar el campo en los puntos A, B y C. ¿Mm? En ese problema, por ejemplo, nos está diciendo si la esfera metálica, digamos, es conductora o no conductora. Si dice metálica, vamos a asumir que es conductora y que todas las cargas van a la superficie, en ese caso. Vamos a ver. Permitir a todos. ¿Estamos? Bien. A ver que falta Matías ahí que está queriendo entrar. Se va a dar la pizarra. Estamos. Este es muy parecido al problema anterior. La única diferencia que tiene este problema es que la esfera de adentro tiene carga en la superficie y que la de afuera está conectada a una batería. Entonces, vamos a hacer un dibujito acá. Está la esfera de radio R1, de radio R1 y carga Q, y la de afuera de radio RE está conectada a una batería de potencial B. No, a ver cómo dice el problema, B1 B, o B. Bueno, ustedes no vamos a dar mucha vuelta con la nomenclatura B1, dice B1, de potencial B1. Entonces, cuando yo calculo el campo en este punto de acá, paso por ahí una superficie gaussiana. Si toda la carga yo sé que está sobre la superficie de la esfera, esta esfera de radio R tiene campo nulo, digamos, o sea, no tiene carga y el campo es nulo, entonces el campo para R menor que RI, digamos, es E por diferencial de S igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, este es igual a 0, quiere decir que el campo es igual a 0. Para un punto, ahora, que esté acá, paso por acá la línea, digamos, de la superficie gaussiana, esto es E para R menor RI menor que R, menor que R, E. ¿Somos entonces qué conductora? Sí, Joaquín, sí. Entonces,
Acá vamos a tener lo mismo, E por diferencial de S igual a Q sobre epsilon 0. De acá puedo decir que E es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado. Bien, ahora, esta carga Q, acuérdense, me induce una menos Q del lado de adentro de esta esfera conductora de radio RE. Y esta esfera, esta carga menos Q, induciría una Q del lado de afuera, pero la cuestión es que cuando está conectada a una batería, la batería fija la cantidad de carga que puede almacenar la esfera. Esta. En este caso, la cantidad de carga Q' va a ser igual a, si yo sé que el potencial es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 RE, la Q' va a ser igual a V1 por 4pi epsilon 0 RE. Esa va a ser la cantidad de carga Q' que puede almacenar la esfera de afuera, digo, ¿no? Que es esta. Entonces, cualquier exceso de carga se va a la batería y cualquier defecto de carga viene de la batería de manera de dejar del lado externo de esta esfera conductora siempre la misma cantidad de carga Q'. Entonces, cuando yo esté parado en un punto por acá, digamos, para calcular el campo, cierro ese punto o hago pasar una superficie gaussiana que contenga ese punto y voy a tener que entonces que el campo para R mayor que el R externo va a ser el flujo del campo eléctrico, va a ser igual a la carga Q', que es la que induce, la que le da la batería B1, más la carga Q, que es la que está en la esfera de radio R1, menos la carga Q, que es la esfera inducida en la cara interna de la esfera conductora de radio RE, dividido epsilon 0. Entonces, acá se me cancela este con este, y me queda que el campo va a ser igual a Q' sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado. Es decir, si yo hago un gráfico del campo en función de la distancia, Profe, disculpe que lo interrumpa. sí, no hay problema. La carga Q1 que dibujó en el centro no infiere en el. No es una carga Q1, R1 dice. Ah, R, R1. Ah, perdón, profe, perdón. No hay problema, no te preocupes. Tenemos así, este es el radio interno, este es el radio externo, o el radio R1, y tenemos que el campo es 0 adentro, digamos, después entre R1 y RE decrece como así. Profe, disculpe, ¿Sí? no tiene nada que ver que la carga, o sea, la esfera interior le induce la carga menos Q en el radio interior del radio mayor. Sí. Por lo tanto, y al ser conductores no tendría que ser el campo igual a 0. No, por eso te digo, porque tu esfera conductora, esta de acá, la de radio RE, tiene una carga adentro que es Q, como habíamos dicho hoy, ¿te acordás? Sí. Es 0 en el caso de que el conductor no contenga nada adentro, o sea, que entre las paredes del conductor no contenga nada. Vos fíjate, esta de acá es una esfera conductora, digamos, que tiene una carga total Q. Esta de acá. Y por afuera tenés otra esfera, no es que es un casquete conductor como lo que habíamos estado viendo este de acá. Conectado a un potencial
V1. Los dos son conductores, profe. Los dos son conductores, sí, los dos son conductores. Por eso en la de radio más chico, el campo en el interior es 0, porque no hay ninguna carga dentro de ese conductor. Sí, ese sí. Pero cuando vos estás en este punto, por ejemplo, en este punto que yo estoy marcando acá, bien notorio, digamos, y pasás una superficie gaussiana, esa superficie gaussiana está encerrando esta carga Q, entonces el campo es diferente de 0. ¿Está? No tiene nada que ver que le induzca la carga. No, porque vos los efectos no los ves de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y aparte, esta carga inducida menos Q no está dentro de esta esfera de radio verde que yo dibujé, está del lado de afuera. Y acordate que las líneas de campo de esta carga, digamos, entran y salen de esta superficie conductora de color verde. Sin embargo, las líneas de campo de la carga Q que está distribuida en la esfera de color negro de acá, de radio RI, digamos, salen y atraviesan la superficie y en ningún momento vuelven a entrar otra vez. Entendí, profe. Gracias. ¿Está? Esa era la duda que tenía. Sí. Son dudas comunes, te quiero decir. No es que a todos cuando estudiamos esto nos surgían siempre las mismas dudas. Digo. Esta última gráfica que yo dibujé acá puede estar más arriba o más abajo, digamos, dependiendo del valor de esta batería. En la batería, que en la medida que esa batería tenga un potencial más grande, digamos, esta gráfica última que yo dibujé acá se va a ir moviendo más arriba, y si el potencial es pequeño, digamos, se va a ir pareciendo más a esta situación. Lo que hay acá, digamos, entre esta y esta, o entre esta y esta, es una discontinuidad del campo eléctrico, digo, ¿no? ¿Por qué les comento de esa discontinuidad del campo eléctrico? Porque le puede pedir algún tipo de ejercicio. Voy a borrar un poquito para hacer espacio acá. Aguánteme unos segundos que borro esto. Y dejo las expresiones de los campos. Te puede pedir algún problema, por ejemplo, que ustedes calculen la diferencia de potencial entre este punto B, si quieren, y este punto de acá, A. O sea, en nuestro dibujito, de acá, B sería un punto que está por acá, y A sería un punto que está por acá. Entonces, cuando ustedes hagan... ¿Entendieron esto que le estoy diciendo? Me contestan ahí por el chat si entendieron esto de lo que... Yo no entendí del todo el tema de la discontinuidad, profe. Mirá, ¿viste? Acá en la gráfica vos tenés una discontinuidad. No es que la gráfica de la curva azul siga a continuación de la curva de color verde. Entonces tenés una discontinuidad acá en la función campo en función de la distancia. ¿Está hasta ahí? De eso hablo cuando hablo de discontinuidad. Cuando si ustedes tienen un punto D externo a la esfera de radio E y un punto, digo, A, que está entre las dos esferas, y tienen que calcular la diferencia de potencial entre estos dos puntos, fíjense, ustedes van a decir, la diferencia de potencial entre B y A, o entre A y B, igual a menos la integral del campo por el diferencial de R entre B y A. Y lo que ustedes tienen que preguntarse siempre, digamos, es si entre B y A el campo es continuo o si es discontinuo. Si es continuo, esto va a ser una sola función. Pero si es discontinuo, como en el caso de acá, van a tener que desdoblar esta integral en dos integrales. Es decir, va a ser una integral
entre B y R externo del campo externo, o sea, Q' sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado diferencial de R. Vamos a hacerlo mejor a lo que está escrito acá para que ustedes lo puedan asociar con los dibujos. Así va a ser, la integral entre B y R de Q' sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado diferencial de R más la integral entre R y A de Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado diferencial de R. Es decir, la de color azul, si ustedes quieren, lo que escribí de color azul, de alguna forma me está calculando esta área de acá, y la de color verde me está calculando esta área de acá. La suma de estas dos cantidades, la suma de estas dos áreas, si ustedes quieren, la suma de estas dos, esta más esta, me da la diferencia de potencial entre B y A. Entonces esa R minúscula verde es igual a la R mayúscula azul. Perdón, no te entendí, Maxi. No, que preguntaba por si esa R mayúscula azul es igual a la R minúscula verde. Claro, sí. Esta acá es el límite, yo le puse B y RE, sería, ¿no es cierto? Y entre RE y A, ahí está. Vale la aclaración, porque no es cualquier R, sino que es justamente el punto donde está la discontinuidad del campo. Si Q es negativa, ¿lleva su signo? No, claro que sí. Que si es negativa, lleva el signo. Sí. A ver, un problema que puede parecer medio pavote, digo, pero por ahí con este tipo de problemas suele... Supónganse que tengan una esfera no conductora de radio R1 y carga Q1, y rodeando a esta hay otra esfera no conductora suele ser. Yo, como les dije más de una vez, esta materia, como en realidad como todas las materias que uno cursa en la facultad, no son materia fáciles, digo, ¿no? De hecho, yo creo que Física 2 es más compleja que Física 1 en los contenidos, y aparte usa una matemática diferente. Y uno por ahí, si ustedes ven en la teoría, por ahí se pierde dentro de la complejidad matemática la idea física que se está queriendo transmitir, digo, ¿no? Pero sí, no crean que es súper fácil esto que estamos viendo. Es complejo, y mucho se alienta, en realidad la mayoría de los profesores, y esto que hacen ustedes por ahí de juntarse a resolver el problema y a discutir, es lo correcto, digamos, porque en la medida que ustedes resuelvan más problemas, pueden entender mejor la teoría, que le ayuda a comprender problemas más complejos, y así se va construyendo el conocimiento. No es que uno hace el conocimiento teórico por un lado y el conocimiento práctico por otro, y ya está, digo, ¿no? Pero bueno, supónganse que esta esfera o este casquete no conductor, digamos, tiene una cantidad de carga Q2, o sea, Q2 se encuentra acá, y Q2, la cantidad de carga es igual
y opuesta al valor de la carga Q1. Entonces, si yo tengo un punto A y un punto B acá, ¿cuánto vale la diferencia de potencial entre A y B? Es mayor que 0 la diferencia de potencial. Este es un Kahoot, ¿cómo es? Manual, digo, ¿no? ¿O es así? ¿Cuál de esta es? ¿Cuál de esta es la respuesta correcta? Acá Bernachea dice 0. 0, bien. 0 porque el campo en cualquier punto de acá, digamos, es nulo. Porque la carga, si yo paso una superficie gaussiana por acá, esta de color verde, porque quiero saber el campo en este punto, digo, ¿no es cierto? Esta carga, esta superficie gaussiana está encerrando la carga Q1 y la Q2, que sabemos que es igual a menos Q1. Entonces, por ley de Gauss, va a ser igual a Q1 más menos Q1 sobre epsilon 0. Y esto da igual a 0. Y lo que es 0 es el campo, y se cumple esa condición para cualquier punto que sea mayor que RE. ¿Mm? Y hablando de eso, ¿cómo les parece que va a ser el campo eléctrico? Y acá otra vez, dibujitos a mano alzada para ver las posibilidades. Entonces voy a tener, va a ser así, y luego así. Va a ser así, y luego así, como 1, como 2, va a ser así, y luego así. No, si tienen carga distribuida uniformemente, no pueden ser conductoras y tener la carga distribuida, son no conductoras. Las dos esferas son no conductoras. Me perdí, profe, por eso, porque bajé a cargar el termo. Bien, mirá, Luis, tenés una esfera de radio R1 con una carga Q1 distribuida uniformemente y una rodeada por una esfera no conductora, con una carga total Q2 distribuida también uniformemente entre RI y RE. Lo que habíamos preguntado primero era a qué era igual la diferencia de potencial entre estos dos puntos, y las opciones eran que era mayor que 0, que era igual a 0, o si era menor que 0. Varios contestaron esta opción, que es la correcta, porque no hay campo afuera. Eso es lo que está acá. Porque la condición era del problema, eso me olvidé decirte, que Q2 era igual y opuesta al valor de la carga Q1. Bien. Y ahora la pregunta que estábamos haciendo era en relación al campo. ¿Qué pasa con el campo eléctrico? Como cuál de estas tres opciones va a tener más pinta, digo, ¿no? Como la 1, como la 2, como la 3. Como la 1, correcto. Correcto porque después, a medida, o sea, para la parte que es menor que R1 no hay problema. Crece linealmente el campo. Y después cuando me empiezo a mover entre R1 y R2, empieza a ejercer su acción la carga negativa. Pero no es que empiezo a tener carga negativa neta encerrada en la esfera, o un campo que se mete para adentro. El campo va disminuyendo hasta hacerse 0 en el radio RE. ¿Se entiende eso?
Si yo digo que esta opción, estoy diciendo que en todo momento el campo es negativo, por ejemplo. Que las líneas de campo van hacia afuera. ¿Se entiende esta pregunta de acá? Claro, hasta la esfera superior y ahí se anula el campo total. ¿Eh? De acuerdo a lo que escribió Luis acá en el chat. Fantástico, entonces. Bueno, veamos a ver. ¿Alguno de ustedes tiene otra duda? Yo tengo uno con respecto a circuitos con capacitores, Sí. pero no sé si quieren seguir resolviendo con respecto al campo eléctrico, los chicos. No, metele, vos hablaste primero, Alejandro, así que veamos tu pregunta. Paso la foto al Dale, grupo. pasá la foto al chat. Ahí está el... Bien, No sé si se entiende, pero... sí, se entiende. Yo lo voy a tratar de hacer acá, a ver si me sale igual, porque vamos a analizar este C1, después tiene así. Esto es C2 y C3. Después tenés así. Acá está C5. De acá sale así. C4. Y C6 y C7. Al revés, ¿no? Una cosa así. Ahí estamos. Y te dice que acá hay, parece como que dice 5 voltios, ¿puede ser? Sí, profe. 5 voltios. Y tenés que hallar seguramente cuál es el capacitor con el que funciona el circuito. ¿Cuál es la batería? A ver. Determinar Dice, la capacidad equivalente sí, y después pide el valor de la diferencia de potencial de la fuente de alimentación conectada entre A y B correcto. si Sí, sobre el condensador señalado hay 5 voltios. sí, correcto. Sí, bien. Entonces, primero hallar el capacitor equivalente. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en esta situación hay que identificar primero los nodos y las ramas? Entonces, tengo un nodo acá. ¿Se acuerdan que les había dicho eso, no? Tengo un nodo ahí, un nodo acá y un nodo acá. Y tenía que reducir a un solo capacitor aquellos capacitores que estén en una rama. Entonces, acá, por ejemplo, puedo asociar, por ejemplo, estos dos, los asocio en serie. ¿Mm? Estos dos de acá lo asocio en paralelo. Y al resultado de ese lo asocio en serie con este. Entonces tendríamos, hasta ahí vamos a ir haciendo por parte, entonces no nos perdemos, ni me pierdo yo, digo. Entonces tenemos, hasta ahí tenemos C1, que este de acá, después tenemos así, C2, 3, 5, así, y acá C6, 7.
No. Te está confundiendo, Joaquín. Ahí te está confundiendo. Veo la pregunta acá en el chat, dice, ¿no pasaba que cuando usted explicó una vez que cuando cruzaba un capacitor una parte no se tomaba en cuenta? No, está confundido nomás. Estamos hasta ahí con esa primera parte, con esta asociación que yo hice acá. ¿Están todos de acuerdo con esto? Me dicen ahí en el chat. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿ahora qué asocio? Asocio esto de acá. Esto de acá. Lo asocio en paralelo y después al resto de esto, vamos a hacerlo con otro color distinto, al resto de esto lo asocio en serie. Porque me va a quedar el paralelo de estos dos, un solo capacitor, y van a estar los tres capacitores en la misma rama, digo, ¿no? Paralelo C235 y C4, correcto, este era C4, y después me queda en serie con el resto de los capacitores. Y con eso saco el capacitor equivalente. ¿Estamos hasta ahí? Pasamos a la segunda parte. La segunda parte me dice que la caída de tensión sobre este elemento, porque yo tengo que calcular en esta segunda parte cuál es el valor de la tensión para que acá caigan 5 voltios. Seguro que la tensión de entrada va a tener que ser un valor más grande que estos 5 voltios, porque si no estaría creando de la nada energía. Eso es un parámetro que ustedes tienen que tomar cuando tienen ejercicio de este tipo. Entonces, les decía, entonces, con el valor de la diferencia de potencial en el capacitor 5 y el valor de la carga del capacitor 5 que tienen de dato, con eso pueden calcular la carga del capacitor 5, ¿cierto? Esa carga del capacitor 5 va a ser igual a la misma carga que del capacitor equivalente 2,3, porque están en la misma rama, y va a ser la misma que del capacitor equivalente 235. ¿Me entendieron esto que expliqué acá? Vuelvo a repetir. Con el valor de la diferencia de potencial que me da el problema y el valor de la capacidad, hallo el valor de la carga del capacitor 5, que va a ser la misma por estar conectados en serie. Acuérdense que cuando los capacitores están conectados en serie comparten la misma carga. Esta carga de este va a ser la misma que del capacitor equivalente 2,3 y va a ser la misma que del capacitor 235. Entonces ahora, tengo el valor de la carga del capacitor 235 y tengo la capacidad del capacitor 235, porque a eso lo asocié. Con esto, ¿qué voy a poder calcular? Voy a poder calcular la diferencia de potencial en los extremos del capacitor 235. Esta diferencia de potencial entre este punto y este punto de acá. Esa diferencia de potencial también va a ser igual a la diferencia de potencial sobre el capacitor 4, porque está conectado en paralelo. Y va a ser la misma diferencia de potencial que sobre el capacitor 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿hasta ahí me entendieron todos? Me avisan ahí en el chat si me entendieron. Bien, hasta ahí vamos, dice Luis. Bien. Ahora, con el valor de la diferencia de potencial en el capacitor equivalente 2, 3, 4, 5 y el valor de la capacidad equivalente 2, 3, 4, 5, acuérdense que ustedes saben que la capacidad es igual a carga sobre diferencia de potencial, ¿cierto? Con esos dos valores, ¿qué es lo que puedo hallar yo? La capacidad, la carga, perdón, digo, del capacitor
2, 3, 4, 5, que es la misma que del capacitor 1 y es la misma que la del capacitor 6, 7 y es la misma que la del capacitor equivalente de esos dos. ¿Mm? Ahora, con el valor de la carga del capacitor equivalente y el valor del capacitor equivalente, puedo hallar el valor de B0. No me acuerdo de quién era que me preguntó del problema, si lo entendió, si lo entendieron todo en realidad, ¿no? Los 54 alumnos que hoy están presentes en la clase. Sí, profe. Bien, fantástico. Bien, 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 bien. Bien, estamos entonces. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, cuando por ejemplo, en circuitos de Kirchhoff, para resolver Kirchhoff, Sí. si yo tengo todo mi circuito, digamos, y sobre una rama tengo el capacitor, ¿no es cierto? Un capacitor, una fuente y una resistencia, pongan. A ver, entonces, en un circuito de Kirchhoff vos tenés, me decís, un capacitor en una de las ramas, una resistencia y una fuente. Esto es parte de un circuito, sí. Exacto. Yo, al momento que planteo las leyes para ¿cómo se llama? Para hallar las corrientes, tengo que descartar toda esa rama, digamos, ¿cierto? Claro, asumís, o sea, tu análisis lo haces a partir de que este capacitor está cargado, digo, ¿no? Y deja de correr corriente por esta rama. Eso puede ser como el problema 11 de la guía, creo que no me acuerdo cuál es, que vos tenés así, después otra parte del circuito acá así, y acá sigue el circuito y acá hay otra cosa, qué sé yo. Una vez que este capacitor está cargado, digamos, por acá no circula corriente. Pero no es como un cortocircuito, solamente no circula corriente por acá, pero hay diferencia de tensión sobre cada uno de los elementos del circuito. Por ejemplo, mirá, aguantamos un cachito, si este es R1, este es R2, este es B3, ponele. Y yo planteo la ecuación de esta malla, comenzando por acá, comenzando por este punto A, yo voy a tener que la caída de tensión en el capacitor más 0 por R1, porque dijimos que no circula corriente, menos B0, más B3, más o menos I por R2 es igual a 0. O sea, no es que toda esta cantidad de acá sea igual a 0. La ecuación de la malla se sigue cumpliendo. Lo único que no hay acá es circulación de corriente. ¿Está Luis? Entonces, el hecho de que no circule corriente acá no significa que no haya diferencia o caída de tensión sobre cada uno de los elementos. Si no, este de acá nunca se va a cargar, nunca se va a cargar el capacitor. Estamos. Hay un ejercicio en la guía que no me acuerdo si es el 10 o el 11 sí, uno de esos, que tiene un capacitor y que tiene que hallar la carga del capacitor en ese circuito. Fíjense que la resolución de ese problema, digamos, asume el cálculo de la diferencia de potencial de acá para poder calcular la carga. Y para eso plantean la ecuación de esta malla. Eso creo que ya lo había visto con ustedes acá. Menos de un minuto me dicen. Sí, mi duda era con respecto a que la resistencia al estar en serie con el capacitor hace que no corra corriente por la resistencia, digamos. No, inicialmente corre corriente y eso hace que el capacitor se cargue, pero una vez que se cargó, deja de circular corriente. Ese ejemplo, pero diferencias de tensión sobre los elementos hay, salvo la resistencia, que por no correr corriente, esa y rama, por ¿qué R la vale consideramos? ¿La cero, pero podemos, tenés una caída de para el tensión análisis de malla, por ejemplo, podemos considerar todo como capacitor, una sola digamos, y malla? una fuente con potencial
vamos a analizar Claro, completo esto. yo, Vos por tenés ejemplo, todos cuando yo nodos, tengo ¿no? que calcular Tenés este nodo las acá corrientes, a mí la malla donde está el capacitor se y me este abre. nodo acá. Acá yo traté de dibujar otra resistencia, no sé si se nota, pero acá hay una resistencia R3, digamos, y está la fuente. Entonces vos tenés, inicialmente tenés una corriente, dos corrientes, tres corrientes. Ahora, yo les había dicho hoy que cuando este capacitor se carga, deja de correr corriente por esta rama de acá, por la rama que contiene el capacitor C. Entonces, vos originariamente, capaz que hiciste esto en tu circuito, de decir, por ejemplo, que acá hay una corriente, así, entra I1, sale I2, y por acá va I3. I1, I2 e I3. Pero cuando este se cargó, digamos, ¿no es cierto? Esta I3 deja de circular. Entonces, si vos inicialmente en tu ecuación de nodo tenía que I1 era igual a I2 más I3, y ahora sabés que este se anuló, fíjate que cuántas corrientes tendría circulando este circuito. Una sola, profe. Una sola, una sola que circula por acá. Una sola que circula por toda la malla perimetral, la que contiene B1, R1, R2 y B3. Entonces ahí plantea la ecuación de malla y decir, por ejemplo, que B1 menos I por R1 menos I por R2 más B3 es igual a 0. Y acá no tenés que resolver ningún sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, porque acá vos sacás el valor directamente, el valor de la corriente. O sea, la corriente I va a ser igual a B1 más B3 sobre R1 más R2. Y se terminó el problema. ¿Se entiende? Cuando ese se carga, I1 es igual a I2, dice Luis. Después Marcelo dice, profe, creo que lo podemos dibujar nosotros. Ahí hay una corriente distinta a las otras dos. Dice, no sé qué me quisiste decir con eso. Pero no sé si se entendió este ejemplo de acá. Me dicen por el chat si se entendió. Sí, Perfecto, profe. entonces. Después para hallar la nosotros carga del capacitor sería otra cosa. Digamos. Y si vos tenés que calcular la carga del capacitor, planteá la ecuación de esta malla de acá o de esta malla de acá. Entonces vos decís, por ejemplo, comenzando por esta malla, vamos a llamarle a esta 1 y como punto de partida este. Entonces voy a tener menos I por R1 más delta o la caída de tensión en los extremos del capacitor más 0 por R3 menos, a ver que voy a correr mi ventana de chat por acá, menos B2 y después más B1 igual a 0. Y ahí pueden calcular la diferencia de potencial en los extremos del capacitor para después hallar la carga. Entonces siempre tomamos como el capacitor está cargado. Sí, Jorge, siempre consideran, eso lo había dicho hace un rato, todos estos problemas se consideran ya cuando el capacitor está totalmente cargado. Bueno, chicos, solamente, o sea, el viernes hacemos otra vez clase de consulta si ustedes quieren. Pero lo que les voy a pedir es que el sábado a la tarde y domingo se pongan a ver los problemas de la unidad temática 6 y la 7, digo, ¿no? Porque esta semana paramos para que ustedes puedan estudiar el parcial y tenemos que seguir con nuestro cronograma de actividades, que estamos apenita desfasados, pero venimos. Profe, Sí. profe, la fecha del segundo parcial y el recuperatorio del primero. La semana.
La del recuperatorio del primero es a la semana, o sea, el otro sábado, y el segundo parcial todavía no pusimos fecha. Nosotros teníamos una fecha en la planificación, pero ustedes saben que con todo esto cambió bastante todo, pero igual yo le voy a avisar con 3 semanas de anticipación más o menos, para que no se desesperen, digo, ¿no? Profe, no entiendo cómo estamos atrasados en el programa. Se dijo muchas veces que no suelen llegar a dar la unidad 5 para el primer parcial. Estamos atrasados con el programa porque son 16 unidades temáticas las que tienen el parcial. Y una cosa es el dictado presencial, y otra cosa es el dictado virtual. El dictado presencial, uno da las clases de teoría con un tiempo muy acotado. Acá nosotros armamos los videos, digo, y nos podemos acceder un poco más de la carga horaria y darnos el lujo de dar la clase de teoría con la mayor cantidad de detalles posible, digo, ¿no? Pero solamente por eso, Joaquín. No sé si me entendés. Estamos, ¿eh? De hecho, nosotros igual, o sea, más allá de esta situación de pandemia por la que estamos pasando, este año estábamos por hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, pero en vez de hacer los videos, le estamos por dar directamente los PowerPoint para que con eso ustedes lean en su casa, complementen con alguna bibliografía y después las clases de teoría iban a ser más de clases de consulta, donde se iban a despejar las dudas, porque yo no sé si le había dicho a usted o se lo dije a los alumnos de Electro, que nos piden a los docentes que hagamos enseñanza centrada en el alumno, es decir, que dejemos de darle esas clases magistrales, donde el profesor se para delante de los alumnos y explica todo, y se le dé a los alumnos el material de lectura, y en las clases se hagan cuestionarios, así como en algún momento creo que con ustedes, con los de Electro sí lo hice, digamos, porque yo doy la teoría con ellos, y con la parte, con lo que es Kahoot y demás herramientas. Profe, ¿la materia terminaría al final del cuatrimestre o podría extenderse al siguiente? No, acá cerramos en este cuatrimestre y la idea es seguir con el mismo régimen de acreditación, o sea, nosotros ya hablamos entre los integrantes de la cátedra de hacer el cursado común, o sea, con la aprobación directa y todos los chiches, digamos, o sea, nosotros no es que vamos a buscar una instancia donde tengamos un encuentro cara a cara con ustedes. Suponemos que ustedes son personas honestas, así que, y que ustedes la están padeciendo también en esta situación, no es nomás que nosotros estamos a los saltos como sus profesores, sino que ustedes también están a los saltos, así que esa situación la entendemos perfectamente y queremos seguir con las mismas reglas de juego, digo, ¿no? Profe, el viernes le Bueno, llenamos consulta otra vez. dale, nos juntamos el viernes, no hay problema. Nos vemos, chicos, que anden bien, cuídense. Hasta luego, profe.